Bueno, llegamos al primer momento importante. Vamos a abrir la Biblia Sagrada, momento de la palabra. Hebreos capítulo 9. El tema de hoy, anunciado hace algún tiempo, es sobre la iglesia bíblica real, la verdadera iglesia. Y la palabra base está en Hebreos 9, versículos 14 y 15. Mucho más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno a sí mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por eso mismo Él es el mediador de la nueva alianza, a fin de que, interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había sobre la primera alianza, reciban la promesa de la eterna herencia aquellos que han sido llamados. Aquellos que han sido llamados para servir al Dios vivo. Que esta palabra insustituible, suprema, bendiga a todos los corazones. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, mi alma te engrandece. Mi espíritu se regocija en ti. Mi ser se gloría en la obra de Jesús. Ese sacrificio, pasión, muerte, resurrección de Jesús. Cuando tomó sobre sí el castigo, el dolor, el pecado, la enfermedad y el dolor, y la clavó en la cruz del Calvario, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Señor, qué bendición el entendimiento del verdadero fundamento de nuestra vida, el Cristo que no puede ser sustituido por otro fundamento. Él es el arquitecto de la iglesia, Él es el cabeza de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia. El gobierno de la iglesia está sobre sus hombros. Por eso Dios, en esta hora, usa mi vida según tu soberanía. Tú conoces el corazón de todos los que están aquí dentro y de miles que están del otro lado. Quién sabe, personas sufriendo, personas que tienen un gatillo para todos los problemas, la depresión que lleva al alcoholismo, que lleva a la droga, personas que tienen un gatillo y cualquier malestar explota en la vida. Sí, Dios, tú tienes la palabra y la respuesta para todas las necesidades de la vida, especialmente aquella persona que se siente derrumbándose. Parece que llegó al final de la vida, cuando en realidad tú tienes una nueva vida para ella. Entonces, Señor, mis cuerdas vocales son tuyas, mi mente y mi corazón, en este 10º mensaje sobre la iglesia bíblica, real y verdadera, en el nombre de Jesús. Y todos digan conmigo, amén, amén y amén. Muchas gracias. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, mis hijitos amados, nosotros estamos envolvidos en una serie que yo digo que son de las más importantes en nuestra vida espiritual, la serie sobre la iglesia. Estamos mostrando a partir del altar lo que la iglesia debe ser en realidad, lo que es una iglesia, cómo debe ser la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué esto es muy importante en este momento? Porque muchos hermanos no tienen conocimiento y no tienen una experiencia de una comprensión bíblica de la eclesia, teológicamente eclesiología, el estudio de la iglesia. Claro,
Algunos que están entre nosotros y muchos a distancia, pero que son parte de este manto, de este apostolado, tuvieron experiencias muy negativas antes de llegar a la Cristo vive. Personas que pasaron por lugares que no fueron iglesias conforme a la Biblia Sagrada. Personas que en algunos momentos creyeron y cuando se depararon con la verdad predicada por mi altar, sabían que estaban en lugares de misticismo evangélico. Yo quiero que todos en este ministerio tengan una base, un fundamento sobre lo que es la iglesia verdadera. No tiene nada que ver sobre el rock, distribución de harina. Hay otro video más tarde si llega el obispo. El pastor tira aceite en la cabeza, tira aceite encima de la iglesia, amados, diciendo que fue Dios que habló, que es de Dios. Y el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Es destruido. Bendito el día que tú oíste al respecto de la iglesia Cristo vive. Estás en una iglesia santa, saludable. Entonces, ¿cuál es la base de una iglesia verdadera? Mateo 16, 18. ¿Qué dice Jesús? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Petra, Jesús, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo edificaré. Quien está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Son palabras de Él. Y la primera vez que se habla de la palabra iglesia, yo edificaré mi iglesia. Entonces escuchen. La iglesia de Jesús es distinta de todos. Es distinta de Israel, del judaísmo, de la ley. La ley que rechazó el Mesías es distinta del Evangelio. Legalista y judaizante. Juan 10:16 dice: todavía tengo otras ovejas que no son de este aprisco. Yo tengo otras. No son de los judíos. Y a mí me conviene conducirlas. Ellas oirán mi voz, entonces habrá un rebaño y un pastor. Entonces Jesús estaba hablando de quién, de los gentiles predestinados para salvación. Tengo otras ovejas. Entonces la iglesia de ovejas es distinta de todo. Desde el posicionarse en el templo, la alabanza, la forma de servir a Dios. Nosotros seguimos estrictamente lo que Dios enseñó en la palabra. Por eso somos un ministerio distinto de todos. Entonces Dios, ya que los judíos rechazaron al Mesías, abrió un canal para bendecir espiritualmente a los hijos de Él, los gentiles también. Y este canal se llama Iglesia. La iglesia fue levantada por Dios para bendecir espiritualmente a los hijos de Dios. Cristo edificó, Cristo levantó su iglesia. Ven lo que dice Juan 2:48. Quien me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La propia palabra que he proferido, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me ha dicho lo que decir y anunciar. Entonces las cosas que están en la Biblia, hay una parte de la Biblia que es para los judíos y una parte de la Biblia que es para los gentiles. Y dice, el Padre me dice lo que tenía que decir y lo que tenía que anunciar. Y nada de lo que ustedes oyen fuera de lo que es bíblico fue Dios que habló. ¿Crees que Dios habló?
que una gallina profetizaba y el gallo interpretaba, y el pueblo aleluya. Eso es una falta de noción, amados. Eso es bizarro. Entonces, en Hechos dice, este Jesús es la piedra rechazada por ustedes los constructores, la cual se volvió la piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro, porque bajo el cielo no existe ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Lo que el Padre me mandó a decir y anunciar es lo que debe ser dicho y anunciado en la iglesia. Entonces el predicador no puede ser una influencia de otros orígenes. Porque estamos en un modernismo. La iglesia no vive por modernismo. La iglesia es iglesia. Lo que el Señor dijo hace más de 2000 años es lo que se debe decir anunciar a la iglesia también. Porque no puede haber griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, esclavo ni libre, más Cristo es el todo y en todos. Es Cristo el Señor de la iglesia. La iglesia es de él. Jesús edificó la iglesia y definió. Aquí en esta expresión, yo edificaré mi iglesia, definió lo que era iglesia. Está definido lo que es iglesia. Definió los ministerios. Para perfeccionamiento de los santos, levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y para el área administrativa, diáconos, obispos, pastores. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia esta que Jesús anunció? Hechos de los Apóstoles 2:1 al 4. Miren, al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un sonido como de un viento impetuoso y llenó toda la casa donde estaban sentados, y apareció distribuidas entre ellos lenguas como de fuego, y se posó cada una sobre ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y pasaron a hablar en otras lenguas. Entonces aquí comienza la iglesia de Jesús. Todos comenzaron a hablar en lenguas. Aquí cuando el Espíritu Santo se movió y se manifestó, comienza la iglesia. Y ustedes saben que durante mucho tiempo la iglesia no fue llamada iglesia, fue llamada de los del camino. Pero en Antioquía dice que por todo un año se reunieron en aquella iglesia. En Antioquía fueron por primera vez los discípulos llamados de cristianos. Entonces los cristianos son los llamados cristianos. Los cristianos llamados para ser iglesia. La iglesia creció, la iglesia se fortaleció, la iglesia se expandió. Llegamos al siglo XXI. Ahora vuelvo a insistir con esta cuestión. La iglesia no puede ser algo hecho de cualquier forma. Sin visión, sin dirección, sin fundamentos, sin base. Si no, no es una iglesia de Jesús. Eso es lo que tuviste en la pantalla. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él, no es nuestra. La iglesia es edificada por Él, no por nosotros. No hay iglesia verdadera que no sea edificada por Jesús. Si lo que se hace, anuncia y practica en el lugar que practica, tiene una placa que dice iglesia, no es lo que Jesús dijo, anunció o manifestó, entonces no es la iglesia. Ahora lo que me duele, y te voy a decir esto, es lo que me deja revoltado, me deja enardecido, porque lo que veo en las iglesias es culto a la personalidad e idolatría. Esa obsesión por el diablo que los creyentes tienen. Una obsesión. Como si la estrella de la iglesia fuera el diablo. Llenas de misticismo, entonces, amados. Lo que es la iglesia realmente es lo que te vengo enseñando. La iglesia no es un edificio,
La iglesia no es una organización, la iglesia no es una institución, la iglesia no es una denominación. Entonces precisamos saber lo que es la iglesia. La palabra iglesia viene del origen al griego eclesia, eclesiología, el estudio teológico de la iglesia. La iglesia significa llamado para afuera. La iglesia es la reunión de los que Dios llamó de las tinieblas para luz, de la muerte para vida, de la ignorancia para la verdad, de la ceguera espiritual para una visión espiritual real. Aquellos que Dios arrancó de las garras de Satanás y los abrazó, los trajo para sus brazos. Este llamado, y nosotros solo estamos aquí por causa de un llamado divino. Nosotros fuimos soberanamente llamados. Y yo les voy a decir, amados, el llamado de Dios es eficaz, es eficiente, es un llamado poderoso, determinante, decisivo, conclusivo, irresistible y eterno. Este es el llamado de Dios. Y yo te voy a decir algo más. El llamado de Dios es una intimación de Dios al pecador. Una intimación. Dios no hace acuerdo de libre albedrío. Eso no está en la Biblia. Tú quieres aceptarme, te voy a dar un auto nuevo. Te voy a dar un matrimonio. Dame una chance, por favor, yo me arrodillo. Él hace una intimación. ¿Saben? Cuando el juez hace una intimación, tiene que ser cumplida la orden. No hay como resistir a una intimación de Dios. ¿Saben? Yo estaba en una cama de enfermedad, con necrosis, gangrena, politraumatismo, polifractura, católico, lleno de idolatría. No conocía a Dios, lleno de misticismo, rosario. Y allí, en un lecho de muerte, Dios me intimó: Miguel, tú eres mío y tú serás un predicador que llevará la palabra de Dios alrededor del mundo. Punto, no hay discusión. Él es Dios. No es intercambio. Es una intimación de Dios al pecador. Jesús dice: ven. Oh muerto espiritual, venga, salga de las tinieblas para la luz, y yo te doy la vida eterna. ¿Quién intimó fue Él? Él nos intimó. Ahora, tú precisas también saber lo que es una iglesia. Tú viste aquí los videos. Porque entender esto, lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia, es un gran desafío espiritual que todos nosotros tenemos. Porque el desprecio y el menosprecio que esos lugares tienen con la Biblia es una cosa obsesiva. Desprecian la Biblia, el pecado, en esos ministerios, que no son ministerios santos, nadie ahí es salvo. Atención, porque si la persona no oye el Evangelio de forma correcta, como debe ser anunciado por Jesús y dicho por Jesús, la persona no es salva. Recibe herida en la cabeza, baila, pero no es salva. Si muere, el lugar de ella es la puerta larga, ancha de la perdición. Entonces no podemos tratar el pecado como una cosa relativa. Para nosotros el pecado es la forma de la muerte del hombre y debe ser arrancado de la vida de la persona, que es la obra que el Espíritu hace. Entonces, hoy en día las personas tienen hasta vergüenza. Yo voy a una iglesia, entonces llaman de church, llaman de comunidad, llaman de show de la fe. Porque si ponen iglesia y comienzan ese tipo de movimientos, las personas van a percibir y la ceguera sale de los ojos.
salen las escamas y uno dice, gente, estoy hace 10 años aquí echando aceite, harina a mi cabeza, bailes místicas, matices africanas que no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo. Las personas están siendo engañadas. El pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Entonces, ¿cómo puedo ir a un lugar que dice que es de Cristo si es church? Yo estoy en un país de lengua portuguesa. Yo tengo una bandera. Yo tengo verde, amarillo, blanco y azul. El verde que representa la floresta, el amarillo las riquezas de Brasil, el blanco el cielo, con 27 estrellas de 5 puntos, que son los 26 estados más la federación. Una encima de la línea del progreso, que era para muy al norte, fue puesta allí. Yo tengo una bandera que me dice orden y progreso, tengo una estructura llamada constitución que gobierna o debería gobernar la nación. Solo que las cosas humanas sufren cambios. Es nuestra 12ª bandera. Y nuestra constitución ya tiene casi 130 alteraciones. La única palabra que se mantiene la misma en la Biblia sagrada. Esta bandera aquí con la sangre de Cristo, amado, es inmutable. Entonces, si yo vivo en un lugar que es comunidad church show, no es asamblea de los santos de la fe. No se adora a Dios en espíritu y en verdad. No hay temor, no hay temblor, no hay edificación, no hay confort. Cuando las personas están tan angustiadas, llenas de dudas, atormentadas, sin visión de vida, entonces en la iglesia verdadera el culto es racional. Cualquier lugar que tiene una placa diciendo iglesia no es iglesia. No es el abrigo en los brazos del Padre. Es caer en las garras de Satanás. Muchos lugares que se dicen de Dios son cultos del diablo. Equivale a un culto del diablo, un escondite del diablo, con pseudo líderes, lobos travestidos de corderos que llevan a las ovejas para el matadero. No es el aprisco, la iglesia es el aprisco del buen pastor. No equivale a culto del diablo. Entonces, solo cuando la verdad es predicada sin subterfugios se vive la bendición de la iglesia. Si no, es un cántico de sirena, la mentira encantadora de Satanás que lleva a la puerta ancha y después a la muerte. Nuestra vida, nuestro ministerio es pautada por el alineamiento con la palabra. Somos una iglesia en línea con la palabra. Tal vez usted diga, pero ¿por qué entonces nuestra iglesia no tiene 300.000 personas allá afuera esperando el segundo culto, el tercer culto, el cuarto culto? No tiene, porque aquí hay personas personas que me acompañan de muchos países, personas serias que quieren vivir la verdad, no quieren ser engañadas, no quieren ser cegadas, no quieren culto a la personalidad del hombre, quieren la verdad liberadora. Y claro, yo te voy a decir, si yo digo ahora, Dios me dio, fui al monte y después al bajar del monte yo fui al dedo de Dios y Dios me dijo, saca este aceite y llévalo a tu pueblo, anuncia. Y abrió una multitud porque las personas quieren pan y circo, pero la iglesia es mucho más que pan y circo. La iglesia es la casa del Señor, donde tiene que haber temor y temblor. Para aquellos que son llamados, que no es llamado, hace de eso un circuito turístico. A veces aparezco. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Quién ama a Dios? Todos tienen que cooperar para tu bien. De aquellos que son llamados según su propósito.
Quiere decir que fuimos intimados, llamados por Dios de forma irresistible, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas, una vida con propósito. Ese es el llamado de Dios, todo coopera. Después dice en el versículo 29, porque a los que le antemano conoció también los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó esto llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó los glorificó. La obra está completa. No tenemos que añadir nada. Lo que Él dice debe ser anunciado. Para ser iglesia, si no, amados, yo te voy a decir, tenemos hoy en el mundo cerca de 500 millones, medio millón de personas que se dicen que son cristianos, sean evangélicos o católicos. 95% no conoce a Cristo. ¿Conocen bailecitos? Sí, todos. Todos los bailes gospel, todo lo que es church, conocen. Las personas están siendo engañadas porque el enemigo es muy astuto, amados. Él pone la carnada conforme a la voluntad del pescado. Si es camarón, es camarón. Si es sardina seca, sardina seca. Él sabe cómo hacerlo, solo que aquí no es un equivalente a culto del diablo. Aquí es casa de Dios. Y quien está aquí son personas que fueron llamadas según el propósito del Señor, que precisan tener el pastoreo de obispos y pastores como son los de nuestro ministerio, testados, aprobados como por fuego, y que salen como oro puro. Efesios 1:4 dice, así como nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e irreprensibles delante de Él. Y en amor nos predestinó para Él, para adopción de hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Según le plació a Él. El llamado es de Él, según el beneplácito, la determinación de su llamado. No soy yo que lo digo. Acepto o no acepto, no soy yo. Es una intimación de Dios. Prueba un juez te dar una intimación y tú dices, yo no voy, tú eres preso. Nadie puede resistir a un llamado de Dios. No es un cántico de sirena, es la voz del Espíritu Santo. 1 Pedro 2:9 dice, ustedes pues son raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios, a fin de proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas para su maravillosa luz. Entonces nuestro llamado es proclamar las virtudes. ¿Ustedes vieron en algún momento? Tengo muchos más videos de estos que me mandaron. ¿Tuviste alguna virtud de Dios? No. Pero el pueblo está ahí aplaudiendo, diciendo aleluya. El gallo interpreta la gallina. Amado, si el pueblo cree y aplaude, es una obsesión con el diablo y con el demonio que las personas tienen. Aquí no hay lugar para demonios, no hay. Porque el lugar que tiene esa obsesión por el demonio no es culto. Y las personas, esta es la unción de Dios, el poder de Dios, y no es, amados. Es el diablo para que la iglesia no tenga culto, para que haya tumulto, confusión. Y después inspira a las personas. Este es el mes de la harina en la olla. Entonces comienzan a tirar, fue Dios. Otro viene con aceite. Dicen, es la unción. ¿Unción de qué? ¿Unción de qué? Entonces, Él nos llamó para proclamar virtudes. Es un llamado según un propósito de Dios. Esto es iglesia. 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obediencia por causa de la sangre. Entonces nosotros fuimos llamados según la presencia, según la protosis de Dios. Es una vocación que Dios nos da cuando Él llama.
Yo no puedo decir, Señor, voy a orar primero para ver si estoy llamado. Amado, cuando Dios llama, llamo. Estaba oyendo esta mañana un testimonio de un hermano que fue a cantar a una iglesia cuyo pastor ante el ministerio había estado preso. Y él contó a nuestro hermano Talito me contó, estaba conmigo allá afuera. Cantó que fue cantado en una iglesia, el pastor dio el testimonio, que había cometido un delito, después se convirtió, hoy es pastor de una iglesia. Y le dijo al hermano Talito, ¿sabes cuándo oí a Dios? Oí a Dios dentro de la prisión por la voz del apóstol Miguel Ángel. Entonces nosotros tenemos que saber que esto es un llamado, es una vocación de Dios. Por tanto, yo no estoy aquí un eufemismo. Yo no estoy adulando nuestra iglesia, no, te estoy mostrando lo que es la iglesia. No es dorar la píldora. Yo te estoy mostrando la pura y real verdad sobre lo que es una iglesia y la diferencia de lo que hemos visto en nuestra sociedad. Porque en realidad en algunos lugares es un quilombo, es un lío, se hace un gran buraco. Es lo que hoy son las iglesias, grandes buracos. Que así como un fenómeno geológico, donde se va abriendo un pequeño pozo y después hace un profundo cráter. Tú ves a veces las calles, se abren cráteres grandes, comienza con poquito y los autos caen, las personas caen, la persona en bicicleta cae. Así ha sido aquello que llaman de iglesia lo que no es iglesia. Es algo terrible, un cráter que se abre, es un hueco sin fondo. Hay misticismo, magia espiritual, hay agua sin salud, hay agua sucia y veneno en la harina. No hay palabra. Vean, cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él no hizo un acto de magia. Él no encendió una vela de 7 días. Él no se cortó la lengua. Él no dio un pase de mágica. Él lo miró a Satanás y le dijo, está escrito. Y el diablo huyó. Jesús usó el está escrito. Lo que tú tienes que habituarte es a decir, está escrito. Y si está escrito, fue Dios que escribió, no vuelve vacío. Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que vuestros pensamientos. Entonces la iglesia es la reunión de los llamados de Dios para adorarlo. Pastor, pero como yo reconozco en la práctica la iglesia de los llamados de Dios. Cuando tú entiendes que la iglesia es la asamblea de los salvos, los llamados, los redimidos, esto es iglesia. Es el reino de Dios, el reino del cielo y la tierra. Son aquellos que reinarán para siempre con Jesús. Aquellos que creen en el nuevo cielo y nueva tierra. La iglesia es aquí gobernada por el Rey Jesús. Él gobierna la vida de aquellos que son llamados por Él. Aquellos que tendrán vida eterna. Tú no eres culpado de tu llamado. Quien determinó tu llamado fue Dios. Tú no hiciste nada para ser pecador. Tú no estabas en el jardín del Edén. Pero el efecto del pecado de Adán y Eva llegó a tu vida. Tú no estabas en el Calvario, pero el efecto de la salvación llegó a tu vida. Por el primer Adán vino la muerte, por el segundo Adán Jesús vino la salvación y la vida. Yo no hice nada para ser pecador, yo no tendría condiciones de salvarme por la gracia. Por la gracia son salvos mediante la fe, esto no viene de ustedes, es un don de Dios. Entonces la iglesia en realidad es la asamblea de las almas justificadas, de las almas que fueron transformadas, redimidas, justificadas,
de las almas que adoran al soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Este mensaje no puede ser borrado. Tú no puedes oscurecer algo. Si es luz, tú no puedes oscurecerlo. Tú no puedes manchar. La novia, la iglesia, es una novia sin mancha, sin arruga y sin defecto. La novia está vestida de blanco. ¿Y qué ese sistema está haciendo? Está manchando, ennegreciendo, oscureciendo a la iglesia de Jesús. Por eso los gobiernos no respetan las iglesias. No respetan. Hasta en una pose quien sube la rampa. Las otras matices. No subimos nosotros, son los otros matices. Las africanas, misticismo, idolatría, hechicería. Esas personas tienen poder. Porque la iglesia de Jesús vive de eso. Ustedes vieron. Llevas a un ministro o desembargador y le dices: excelencia, vino a echar harina en tu cabeza, a poner un vidrio de aceite, gallo, que es el mejor. Él va a dejar. No hay mensaje, no hay vida, no hay evangelio, no hay salvación. Ah, pero hay un pequeño vidrio con aceite. Eso es una obsesión con el diablo. Está manchando el evangelio. Entonces, pastor, ¿cuál es el padrón de vida en el reino? Es el padrón que el Rey y el Señor Jesús determinó. Estamos debajo de su soberanía. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Él es el Rey, nosotros somos los súbditos. Él es el Maestro, nosotros somos los discípulos. Entonces, esta es la función de la iglesia. Sí debe ser la iglesia. Es lo que Él requiere a la luz de la Biblia. Pastor, ¿y cómo Dios habla con la iglesia? ¿A través de qué? De la Biblia Sagrada y los profetas. Él es la cabeza, Él es el Señor, Él es la fuente de agua de vida. Y nosotros tenemos un llamado para reproducir. No es para crear estrategias de marketing. Es para decir lo que Él mandó decir, porque lo que Él mandó decir es el pan de vida, es el alimento para el alma. Entonces yo te diré, yo junto a las obispas y predicadoras de esta iglesia somos apenas voces designadas por Dios, así como los profesores que cuidan de bebé, adolescente, la escuelita, los jóvenes, hasta llegar a la iglesia madre. Nosotros somos designados por Él. Decimos lo que Él dice en las páginas de las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra misión. Nada de crear la píldora dorada. Pintar una píldora dorada para mostrar lo que no es. No tenemos esa función. Tenemos una teología, una sana doctrina. Fiel es la palabra. Si alguien aspira episcopado, anhela una excelente obra. Ahora es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer, temperante, sobrio, modesto, hospitalario, apto para enseñar. Eso es una habilidad que Dios da a la persona. Apto para enseñar, no da vino, no violento, prudente, no avaro, que gobierna bien su propia casa, cría a los hijos sobre disciplina con todo respeto, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, una persona con poco tiempo de vida espiritual, para que no se vuelva soberbio y caiga en la condenación del diablo. Es necesario que él tenga un buen testimonio de los de fuera, a fin de no caer en el oprobio y en el lazo del diablo. Está bien de lo que es ser iglesia. Si falla alguna de estas virtudes, no puede subir al púlpito, no puede.
parece que tú sabes, a veces si vemos aquí pastores de otras denominaciones, y le pregunto, bueno, me gustaría mucho venir a tu iglesia. Digo, qué bueno, una pregunta, apóstol, ¿cuándo que voy a predicar? Y yo digo, amado, ¿qué obsesión tú tienes? El portero de mi condominio es un evangelista, siempre paso, gracias y paz. ¿Cuándo me vas a dejar predicar en tu iglesia? Yo dije, sine die. ¿Cómo puedo traer un individuo al altar si no tiene ese tipo de testimonio, amados? ¿Cómo se puede? Tiene que tener teología, apto para enseñar. No es apto para echar harina o aceite en la vida de las personas, bailecitos y esas cosas. Es apto para enseñar. La mayor habilidad que Dios puede dar a una persona es apto para enseñar. Vuélvate personalmente padrón de buenas obras en la enseñanza. Muestra integridad y reverencia en la enseñanza. El pastor no puede venir al altar de pantalón todo roto y todo musculoso para sensualizar con la iglesia. Esa no es la función del pastor. Tiene que ser apto para enseñar y no para exhibir sus músculos a la iglesia. ¿Te quiere decir qué? ¿Qué es el instrumento que está por detrás de eso? Entonces, integridad con reverencia, no con sensualidad. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para la enseñanza, para reprender, para corregir, para educar. Enseñanza. Cuando Jesús entró a una aldea, Él predicaba, enseñaba y curaba a los enfermos. La enseñanza debe andar junto a la predicación. La predicación debe andar junto a la enseñanza. Nadie enseña con un mensaje de 15 minutos, no se puede hacer eso. Y veo el fenómeno de una iglesia bíblica. Tú ves que nosotros predicamos una hora y nadie se levanta en la iglesia. Esto es un llamado santo. Todas las iglesias después de 15 minutos van al baño, van aquí y allí. Y mitad de la iglesia se fue. Porque no soportan la sana doctrina. Entonces cuando llega lo que es supremo, que es el mensaje, se vuelve opcional. Las personas salen. Y cuando tú entiendes que la palabra educa, reprende, corrige y enseña, dice el versículo número 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente preparado para toda buena obra. Yo soy perfecto espiritualmente y estoy habilitado para buena obra si soy educado por la palabra, si soy enseñado por la palabra. Un hombre de Dios enseñado por la palabra es creado sobre la justicia y verdad de Dios. No tiene más deseos engañosos, no se deja más corromper, teme, tiembla, no quiere rebeldía, no quiere pelear con nadie, quiere paz, busca paz y se empeña para alcanzarla. No tiene actitudes oscuras y confusas, no tiene más un compromiso con el mundo. Es Dios en él y él en Dios. Es esa esposa sumisa al marido. Porque hay tanta gente en la obra de Dios, en las iglesias, que se divorcian porque fingen ser una pareja de Dios y no son. Porque si el hombre de Dios practica lo que Dios dice en la Biblia, lo que dice sobre el marido y la mujer practica lo que dice sobre la mujer, no hay divorcio. Ahora las personas fingen que son creyentes y fingen porque el sistema también finge para ellas. Una mujer sumisa, que la Biblia dice: mujeres, por vuestro santo proceder puedes santificar a tu marido. Y pronto se terminó. Si santifica al marido, no hay divorcio. Si el marido ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, acabó, no hay divorcio. Para las personas fingen, yo te diré algo.
Nuestra sociedad tiene algunas posiciones muy extrañas. ¿Sabe lo que las personas más odian, los infelices? De ver una pareja feliz. Si tú tienes una familia feliz, tú con tu marido, con tu esposo, tus hijos, tus nietos, la gente te va a odiar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes ser feliz con ese hombre, con esa mujer, ese hijo? ¿Cómo dicen que se aman? Amado, quien es del mal no acepta tu felicidad. No acepta. Tú ves una pareja a veces, se dan un beso, se agarran la mano, se abrazan y todos miran. Mira, están haciendo eso, solo Dios hace lo que hacen por afuera. Es así que vive nuestra sociedad. Vamos a recordar que los líderes y los predicadores son, como se dice en latín, longamanus de Dios. Longamanus son los ejecutores de órdenes de Dios. Es la mano extendida de Dios sobre la iglesia. Es como el oficial de justicia que va a ejecutar órdenes del juez o judiciales. Es el longamanus del juez en la calle. Él va a la casa de la persona y dice: está la intimación. Estoy cumpliendo órdenes del juez. Nosotros estamos aquí para cumplir órdenes, ejecutar las órdenes de nuestro Señor, nuestro juez, nuestro médico, nuestro abogado, que es Jesús. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los longamanus, los ejecutores de las órdenes de Dios? Diseminar la palabra de aquel que es el jefe, el cabeza de la iglesia, Jesús. Lo que es revelado en las Escrituras. Nuestro llamado es predicar, enseñar la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que la iglesia sepa. Lo que está dentro de la Biblia, solamente. En Apocalipsis 22 dice esto, 6, 16, 18 y 19, dice: me dijo también, estas palabras son fieles y verdaderas. Diga, la palabra es fiel y verdadera. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió su ángel para mostrar a sus siervos cosas que en breve deben acontecer. Fiel y verdadera. Versículo 16. Yo, Jesús, envié mi ángel para testificarle estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y la generación de David, soy la brillante estrella de la mañana. Versículo 18. Yo a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro testifico. Si hay alguien que añade algo a la palabra, ¿están escuchando? Tu tutor enseñándote. Si alguien añade algo a la Biblia, Dios le añadirá flagelos, castigos escritos en este libro. Y si alguien quita cualquier cosa de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida de la ciudad santa y las cosas que se encuentran escritas en este libro. Entonces yo temo mucho, amados. Los obispos de la iglesia temen mucho. El día antes del mensaje nadie duerme. El día del mensaje nadie duerme a la noche. Para poder estar aquí solo Dios sabe. El diablo quiso hasta dificultar el portón de mi casa. No podíamos entrar ni salir de casa. Yo sé lo que significa nuestra vida. Obispos, nuestra vida, amados, para vivir esto que nosotros vivimos hay un precio. Hay un precio. Tenemos varios obispos aquí que predican y saben que estoy hablando la verdad. Tenemos que diseminar la palabra, tenemos que predicar lo que Dios dice en su palabra solamente. Si añades aceite, harina,
Ustedes no vieron. Había una unción que dice que sube en una columna como se sube en una palmera. Es la unción del hombre araña. Y el peón que roda. Hace 2800 vueltas de peón y no cae. Porque aquello es del diablo. El diablo no avergüenza el diablo, él quiere avergonzar a los creyentes. Lo que está en la Biblia no se puede añadir, no se puede quitar, no se puede torcer. No se puede torcer. Cuando tú tuerces, haces de la palabra algo alterado, adulterando la Biblia, eso trae maldición, produce maldición. Las personas juegan con eso, no tienen a alguien para decirle lo que le estoy diciendo. Y gracias a Dios estamos diciendo para el mundo. Yo sé, amado, con todo respeto, manos criminosas intentan añadir a lo que Dios crió, inspiró, intentan quitar. Hay un grupo grande de líderes nacionales de Brasil que están reescribiendo la Biblia. Saben que yo les voy a decir algo que nunca dije, lo voy a decir. Tenemos una serie de libros en la iglesia. Tengo más de 150 libros. Tenemos los tomos de Apocalipsis. ¿Saben cuál es mi gran temor? Es que alguien lea uno de los libros de la iglesia y diga así, interesante. Dios nunca dijo eso y Él está diciendo. Es un crimen practicado por un escritor evangélico. Yo intentar explicar lo que Dios dejó con palabras humanas no se puede, no existe. Lo que Dios dejó está ahí. Entonces si quitan, les será quitada parte del libro de la vida. Son las personas que pervierten la Biblia. Quien pervierte la Biblia tendrá una pérdida infinita. ¿Qué Pablo dice? Si viene un ángel a uno de nosotros y predica un evangelio que va más allá del que hemos predicado, sea anatema. Si quitas algo o añades algo a lo que Dios dijo, es anatema. Sea anatema. Entonces no se puede jugar con la revelación divina. No se puede declarar lo que Dios no dice. Todo pasará en esta tierra menos la palabra. No se puede adulterar la palabra, no se puede envenenar la palabra, no se puede blasfemar con la palabra. La supremacía de las escrituras es la prioridad de nuestra iglesia. Yo fui llamado junto con mi esposa, mis hijos, mis nietos, toda la familia. Y aquellos de la iglesia que predican, nosotros fuimos llamados para predicar y inspirar la palabra de Dios. Yo fui llamado para eso, no fui llamado para otros movimientos. Yo no acepto movimientos extraños en la iglesia, porque la iglesia precisa ser una virgen santa y guardada para un solo esposo que es Jesucristo. 2 Timoteo 4:1. Te conjuro delante de Dios y de Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Predica la palabra. Lo primero que él dice. Jesús va a juzgar vivos y muertos. Primero que todo, predica la palabra. No dice baila en la iglesia. Ve de pantalón apretado. Muestra tus músculos. No dice eso. Dios me libre. Dios me libre. Predica la palabra, insta. A tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda longanimidad, doctrina. Porque va a haber tiempo que no van a soportar la sana doctrina. Al contrario, se encontrarán maestros según sus propias codicias y tendrán comezón de oír. Y
rechazarán dar oídos a la verdad. Hay gran parte de las personas que se dicen evangélicas que se niegan a oír la verdad. Cuando una persona se niega a oír la verdad, se entrega a fábulas. El aceite en la cabeza, la harina, el reteté, los bailes con matiz africano. Esas batucadas no son de Dios, todos saben. Entonces, la predicación es el momento supremo en la vida de una persona, en la vida de la iglesia. Cuando el pueblo es enseñado por la palabra de Dios es el momento supremo. Por eso está aquí toda la iglesia. Nadie sale porque saben que todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Jesús. Tenemos un juez que nos juzgará. Y le voy a decir como dice MacArthur. A mí me gusta mucho cuando las personas llegan y dicen, por tu mensaje oí que a Dios hablar, Dios cambió mi vida, estaba en la cárcel, en el hospital, la palabra que predicaste cambió mi vida. Es muy importante ese feedback. Pero yo tengo un juez que me juzgará. Mucha gente que ya me abrazó, besó, que dice que no podía vivir sin mí, la palabra no está aquí. Es todo bonito y yo agradezco, pero en realidad mi responsabilidad no es hacer masaje en el ego de las personas. Es honrar a aquel que nos llamó por su maravillosa gracia. Yo tengo que ser diligente, tengo que ser fiel en la preparación de los estudios. Tengo que ser fiel. La iglesia es de Él. Compró con su sangre. Entonces subir al púlpito sin preparación es pretensión, es arrogancia. Tengo que venir con la respuesta a tus necesidades, especialmente a alguien que está entre nosotros. Abro un paréntesis. No deje que tu pasado te haga un prisionero. El pasado fue una lección, el pasado no es sentencia. Todo se hace nuevo. Entonces no deje que su pasado lo haga un prisionero. El pasado es lección, no es sentencia. Somos la iglesia del Dios vivo, estamos comprometidos con Cristo, somos fieles a la palabra, con integridad moral, madurez intelectual y espiritual, digno del reino. Somos comprometidos con la autoridad absoluta de la Biblia, centralidad, infalibilidad, superioridad, suficiencia de la palabra de Dios. Cuando la mayoría de las iglesias se apartó de la soberanía, de la visión de Dios, de la palabra, están llevando al pueblo al error, a las falsas doctrinas, a las obras muertas. Nada de lo que se llama iglesia tiene relación con la gloria eterna de Dios. Existe hasta iglesias que asustan a las personas. Yo no sé si ustedes ya vieron, yo tengo aquí una fotografía. Existen iglesias, especialmente las catedrales en Europa. Sí. Las catedrales de Europa tienen delante las iglesias en las áreas laterales estas estatuas llamadas gárgolas. Porque esta es la fotografía de una iglesia muy grande en París llamada Notre Dame. Y tienen las gárgolas para que las personas cuando vean no digan esa iglesia es más antigua de lo que podemos imaginar. Esta iglesia de la Edad Media. Entonces la cultura del país es a la bancada con esas gárgolas que son cosas asustadoras, son monstruos, criaturas asustadoras. Entonces la iglesia llena de reliquias, pedazos de la cruz. Entonces tienen estas gárgolas. Grigui del francés, que es garganta, es para esconder la salida de aguas.
Entonces colocan esas gárgolas. Y esas gárgolas son asustadoras. Son mezcla de animal con monstruo, cuernos, y eso induce que a la Edad Media, induce a la historia. Entonces las personas no saben que Notre Dame fue comenzada, construida durante 200 años, hasta llegar al siglo XIX para terminar totalmente. Y que las personas cuando fotografan piensan que tienen 1000 años por causa de las gárgolas. Y nosotros entendemos que cuando vemos esto aquí, pasamos, es una gárgola, es asustador. Es la persona que deja a su esposa ir a la iglesia y viene al final del día llena de harina, de aceite. Es asustador, es una gárgola. Es el padre que quiere que sus hijos vayan a la iglesia y comienzan a agarrar manías de cosas del diablo, y la casa queda después un horror. Cuando la catedral de Notre Dame colocó estas quimeras, estas gárgolas, estas estatuas asustadoras, monstruosas, querían mostrar una cosa que no son. Quería mostrar que la iglesia tenía muchos más años, que venía de la Edad Media y no era verdad. Y yo termino diciendo, son como las iglesias de hoy, quieren parecer que son de Dios, pero no son. 72% dice la estadística, están en gran confusión y conflicto. Esta es la realidad. Yo doy gracias a Dios con mucho temor y humildad lo que es la iglesia de Cristo vive. Sé que es una lucha para que tú defiendas estos valores. Tú no puedes ni caer a la izquierda ni a la derecha. Nosotros no hacemos de la iglesia un corral de votaciones. Yo no tengo ligación con nadie del gobierno en términos de dependencia. Somos una iglesia saludable de Dios, sana doctrina de Dios. Pastor, ¿no te gustaría modernizar? Tenemos una profesora de ballet para ayudar a nuestras niñas. ¿No te gustaría aprender un ballet? La obispa aprendió una danza. Si tú y la obispa danzar encima del altar, mi Dios. Mi esposa en la mayoría de los lugares anda de cabeza agachada. Los hombres vestidos de mujer. Hay algo extraño, ¿verdad? E ele está com um chile de judeu, hein? O do lado esquerdo. Tem outro bispo. Não, esse da galinha já chega. Galinhas falavam em línguas e o galo profetizava. Gallina hablaba en lenguas y el gallo interpretaba. Y el pueblo le gusta eso. O reteté, o reteté. Dá bicuda, dá bicuda, dá bicuda. Dá bicuda, dá bicuda. Dá bicuda no bicão? Na cara do... Dá bicuda na cara do cão. Dá bicuda. Eu sinto, você sabe, eu sinto vergonha disso aqui. Yo siento vergüenza de Mas eso. eu tenho que mostrar Yo tengo que mostrar aos súditos de Jesus a los súbditos de Jesús las verdades para tener una idea y amar mucho más su iglesia, proteger la iglesia, falso criarás. no dejar el falso crear alas aquí A dentro. palavra não volta vazia. Esta palabra no vuelve vacía. La segunda parte, Que é profética que es profética, que Dios me para dio trazer a igreja. para traer a la iglesia hoy. Tudo é possível ao que crê. Todo es posible el que Sabe crea. que
Sabes que Era uma relação grande de situações. yo tengo aquí una relación grande de situaciones. Cuando Abraham Clamou naquele altar. clamó en aquel altar, Respondeu. cuando iba a inmolar al hijo y Dios le Quando respondió. Daniel foi para a cova dos leões. Cuando Daniel fue por la cueva de los Entrou na leones, cova dos leões. Dios entró en la cueva de los leones y cerró la boca de Quando los leones. aqueles três jovens, Sadraque, Cuando Mesaque aquellos e tres jóvenes, Sadrach, Abednego, Mesach y foram lançados Abednego, no fogo, fueron lanzados en el fuego, cuando el rey mandó abrir el horno, abrió un cuarto allí, que era el Señor quando José Jesucristo. foi vendido Cuando José fue vendido como esclavo a Egipto, Dios intervino, reveló el sueño de Faraón y se volvió el segundo hombre, el primer ministro de Egipto. Mardoqueu foi humilhado Cuando Mardoqueo fue humillado judeus, por defender a los judíos, Dios estaba allí. Josué lutava Cuando Josué luchaba, Dios estaba ahí. aflito, Cuando Israel se vio afligido, Dios abrió el mar. Y Dios dice, yo no cambio. e Deus me deu uma palavra Y Dios me dio una palabra tem que ser hoje que tiene que ser hoy divisor de águas na vida do un gran divisor de agua en la vida de todos. Amados, nós muitas vezes Amados, estamos diante de situações nosotros muchas veces estamos delante de situaciones e começamos a dar desculpas para nós y mesmos. comenzamos a dar excusas para nosotros mismos y decimos, pero yo soy humano, yo soy humano. E às vezes o que Deus está esperando Y a veces lo que Dios está esperando uma oração, es un pedido, una oración, una súplica osada, a ousadia da fé. la osadía de la fe. Eu não quero ficar nem Porque yo no mais um quiero dia neste quedarme ministério ni sem más todos un día en os este dias ministerio haja sin que milagres. todos los días haya milagros Nós aquí tivemos dentro. dois. Hoy Cura do tuvimos câncer dos, retal e a cura do la câncer cura de un de cáncer rectal y la cura de un cáncer de próstata, pero yo quiero que esto sea algo continuo, un avivamiento dentro de este ministerio. Está faltando muito pouco. Está faltando poco. E Deus me mostrou Y Dios me mostraba Josué 10, a Josué, el capítulo 10, 12 al 15, aquí está la palabra profética. Josué falou ao Senhor. Entonces Josué habló al Señor en el día que el Señor entregó a los amorreos en las manos de los hijos de Israel y dijo, en la presencia de los israelitas, Quem falou Sol. foi Josué. quien habló fue Josué, Sol, Detente em Gibeão. detente en Gabaón, Tu lua. y tú luna, Detente no vale de Ai. en el valle de Ajalón. O sol se deteve. El sol se detuvo. Lamacedere. Ribros te rebrecanda rabarabara, la luna paró, Que o povo se vingou dos inimigos. hasta que el pueblo se vengó de los enemigos. No livro dos justos. ¿No está esto escrito en el libro de los justos? El sol se detuvo No meio do céu. E en el não medio del cielo y no se puso durante un día entero. No hubo un día semejante a este ni antes ni después, habiendo el Señor atendido, o Senhor atendido habiendo el Señor atendido de homem. a la voz de un hombre. Naquela Porque en realidad en aquella guerra quien estaba peleando era el Señor. atendeu. O Senhor Él atendió, el Señor atendió a la voz de un hombre. El Señor prolongó la luz del día, el Señor hizo parar e a lua. el sol y la A luna batalha fosse vitoriosa. para que la batalla fuera victoriosa del lado de Josué. Esto es algo maravilloso. Deus interviu Dios intervino gloriosamente como respuesta a una actitud de fe y de coraje y de osadía de Josué. e ontem quando eu estava estudando, Y ayer cuando estaba estudiando, eso vino a mi corazón hace muchos días, el Señor está diciendo, ordinárias a vossa yo puedo realizar cosas extraordinarias a tu favor, Miguel Ángel, pero tú tienes que creer. homem disse: Lua, amado, imagina a Terra em sua rotação. Imagínate la Tierra en su rotación, todo el sistema planetario, el Sol, la Luna, las estrellas, Acredita y un hombre se o dia creyendo se houvesse luz, que si el día no se pusiera, os seus él iba a derrotar. sol Sol, para para, e o sol parou. y el sol paró. Lua, detém. Luna, Gente, y la luna paró. se Deus ouviu homem
algo que é a coisa mais inconcebível. Ele não pediu, cura minha dor de dentro, olha a minha parte Él le dijo, emocional. cura mi dolor de dientes. Oh, mira mi parte emocional, tengo enjaqueca. Él dijo, sol, luna. Eu acho que esta oração Yo pienso que esta oración poderosa es la oración más poderosa, esplendorosa, gloriosa que un hombre podría haber hecho. deu a voz de Porque Dios atendió la voz de ese hombre. Deus vai atender a nossa voz. Dios va a atender nuestra voz. E nós não estamos tratando aqui, porque eu estou Y no estamos tratando aquí, porque estoy con algo aquí atrás de mi oreja. No, no, no. Estamos hablando de cosas imposibles. Parar la luna, el sol es imposible. Y saben que ese tiempo de parado hoy es confirmado por la NASA, que hubo una parada de tiempo en la historia del tiempo que fue 6. La NASA confirmó. E nós às vezes estamos aqui dizendo, Y a veces estamos aquí diciendo, solo quería 1000 reales. infinitamente mais. Amado, Dios tiene infinitamente más. Pode fazer infinitamente Dios mais. puede hacer infinitamente más. Deus só espera que uma voz se levante aqui Dios espera que una voz se levante aquí dentro y diga cuál es el caso. Hay que parar la luna, el sol. Para el sol, para la luna. pelejando por nós. Porque Dios está peleando por nosotros, amado. O Espírito de Deus manda dizer à igreja, El Espíritu de Dios manda decir a la iglesia que Dios hoy levantaría a Josué, hombres y mujeres que dirán sin miedo de errar, sin temor en el corazón, que hablarán cáncer, paralízate, tumor, paralízate, Alzheimer, para, Parkinson, para, de imagem, todos revertidos. Tem que examen de imágenes, todo revertido. Tiene que haber alguien que crea en este lugar. jogando óleo nas pessoas. Y no es echando aceite en las personas, es la fe osada que tiene que salir de dentro de tu corazón. Tenemos 15 minutos, amado, en el nombre de Jesús. Dice que Dios atendió a la voz de un hombre y prolongó la luz del día para que la batalla fuera victoriosa. Dios te trajo aquí en esta mañana, está mandando luz sobre tu mente, sobre tu corazón, porque tu batalla será victoriosa. Esperando a tua Él está esperando tu voz levantarse. No espere el apóstol, eres tú que tienes que hacer eso. Tú en tu lugar. possível, apóstolo. O médico disse que eu Tú tienes que decir, não posso ter filho, mas aunque el médico diga que tú no puedes tener hijos, Dios puede hacer que tengas un hijo en tu vientre. ter uma casa. Es cuando tú dices, quisiera tener una casa, pero yo no tengo dinero para dar la entrada, y aparece un milagro. Como fue aquí que apareció una señora y nos llenó de dinero para poder construir todo esto, parque, estacionamiento, casas. Dios es el Dios de lo imposible. Él está esperando que Josué se levante aquí en esta mañana y diga, sol para, luna para. El matrimonio que está en el fondo del pozo está ya con mal olor en la relación del matrimonio. Dios puede traer vida a ese matrimonio. Pero hay una amenaza de desempleo. Dios puede hacer tu cargo una dirección, puede hacerte cabeza en tu empresa. Dios puede todo. Él puede infinitamente más. Infinitamente más. Él fue con Abraham, con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, Josué, Josafat, Mardoqueo, todos los hijos de Israel. Cuando Moisés tuvo que atravesar, amados, eso que está aquí en la Biblia tiene que repetirse aquí dentro. Está aqui. Está aquí. Está aqui. Está aquí. Eu vou dizer, não faça Yo te voy a decir, no hagas oraciones ministérios de silenciosos. ministerios silenciosos. Muitos ministérios, o líder diz, Muchos "Agora ministerios, el baixe a líder cabeça". dice, ahora baje la cabeza y silenciosamente Josué não ore. ficou silencioso. Josué no quedó silencioso. Él gritó, para luna, Para sol! para sol. Tenho algo a fazer, eu tenho que derrotar os inimigos. Tengo que derrotar a los enemigos. Si se oscurece, van a acabar con nosotros. Somos un ejército mucho menor. Y dice que Dios escuchó esa voz. Paró el sol, la luna. Hubo luz y ellos acabaron con los enemigos porque Dios estaba allí con ellos peleando.